Chicos, para poder iniciar. Muy buenas tardes, chicos, y bienvenidos una vez más a su curso de estimulación temprana y a la cuarta clase, al tema número 4. Hoy día tenemos un tema muy interesante, un poquito extenso, pero muy interesante, vamos a hablar sobre los estilos de aprendizaje y juego en la primera infancia. Ustedes me dirán, Miss, ¿y por qué es importante que nosotros tenemos que saber esto? Pues evidentemente nosotros tenemos que considerar que dentro de la primera infancia se establece una serie de estilos de aprendizaje y tenemos que conocer cómo se da el aprendizaje de nuestros niños. No todos tienen las mismas posibilidades de poder gestionar un aprendizaje y por ende nosotros, como vamos a ser estimuladores, tenemos que conocer cómo vamos a dar nuestra estimulación dependiendo del estilo de aprendizaje de cada uno de los niños. Por eso tenemos que considerar que la estimulación temprana es un proceso de técnica psicopedagógica en donde al niño se le da una atención individualizada, chicos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a seguir con nuestro tema del día de hoy. Vamos a cambiar nuestro PDF para que podamos ir conociendo un poquito de estos estilos de aprendizaje. Muy bien, chicos. Muchos de nosotros de repente diremos, Miss, ¿pero qué es un estilo de aprendizaje? ¿Por qué hablamos nosotros de estilos de aprendizajes? Pues nosotros tenemos que considerar que en este proceso de los estilos de aprendizaje va a consistir en una serie de características personales con la que una persona nace y que va a desarrollar conforme va creciendo. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que evidentemente en el proceso del aprendizaje, nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, cómo se da este aprendizaje. Cada uno de nosotros tenemos un don, como lo llamamos en algunos casos, o tenemos ciertas habilidades y destrezas que son muy marcantes para nosotros, ¿cierto? Entonces, en este proceso, pues nosotros vamos a ir conociendo cómo se da este estilo de aprendizaje en cada uno de los niños, en cada uno de todos los seres humanos. ¿Y qué cosa quiere decir? Que a través de algunas actividades nosotros podemos tener una mayor, digamos, absorción de los aprendizajes, de las técnicas que nosotros hagamos para poder estimular. Es por ello que a través de los sentidos se tiende a absorber una información más fácilmente, ya sea a través de la vista, del oído, del tacto, el habla, la toma de notas o una combinación de estas. Entonces, chicos, ¿qué cosa queremos decir nosotros, por ejemplo, con los estilos de aprendizajes? A ver, chicos, participemos. ¿Qué cosa quiere decir entonces? Evidentemente vamos a tener que mencionar que los estilos de aprendizaje se refieren a las formas en que las personas van a procesar, van a adquirir su información. Y para esto nosotros tenemos que conocer, ¿no? Que no todos son iguales para absorber la misma técnica, la misma información. Muy bien, Astrid, claro. ¿Y por qué vamos a aprender un poquito de esto, chicos? Porque nosotros vamos a ser estimuladores. Al ser estimuladores vamos a tener que poner en práctica la observación. Y al poner en práctica la observación, ¿qué vamos a tener que observar en nuestros niños? Cómo se desenvuelven, ¿cierto? Cómo se desarrollan. ¿Qué es lo que ellos necesitan? En sí nosotros tenemos que considerar, ¿no?, que hay una serie de estilos de aprendizaje, ¿no? Tenemos el auditivo, tenemos el visual, tenemos el kinestésico, entre otros como por ejemplo también el táctil, pero tenemos que saber que evidentemente hay diferentes formas de poder aplicar y detectar cómo se dan estos estilos de aprendizaje. Ahora, dentro de los estilos de aprendizaje existen tres grandes sistemas para poder representar mentalmente la información. El sistema de representación visual es uno, el auditivo, el kinestésico, y la mayoría de nosotros utilizamos más uno que otro, porque se desarrollan diferentes en cada uno de nosotros y tienen sus propias características. ¿Qué cosa quiere decir con esto, chicos? Que evidentemente en el proceso del aprendizaje
que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra primera infancia, ¿sí? Tenemos algo muy puntual que tenemos que considerar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar? Que no todos tenemos la misma absorción de información, ¿verdad, chicos? Algunos de repente necesitamos de apuntes, otros necesitamos de repente que sea más auditivo, otros de repente más visual, otro de repente necesita tener más movimiento, más actividad para poder absorber una información más precisa, ¿cierto? Entonces, en este proceso, ¿cómo logramos nosotros el aprendizaje? ¿Cómo logramos una técnica de estimulación sabiendo que de repente en un aula tenemos a niños que vienen de diferentes familias, de diferentes entornos, que tienen diferentes aprendizajes? ¿Cómo lo logramos? Pues evidentemente lo vamos a lograr detectando el estilo de aprendizaje de cada uno de nuestros niños. Al detectar el estilo de aprendizaje de cada uno de ellos, vamos a poder implementar actividades y técnicas de estimulación acorde a lo que realmente el niño necesita, porque recordemos un punto muy importante. La función de nosotros como estimuladores es velar por la integridad, velar por la eh, seguridad del niño, pero también es velar por darle una atención individualizada que él necesita y que se va a desarrollar o cómo se desarrolla el niño, perdón, según el estilo de aprendizaje que necesite. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que en conclusión, nosotros vamos a necesitar aplicar la observación para saber qué actividades vamos a realizar o qué técnicas vamos a realizar con nuestros niños para saber qué es lo que le falta aprender, qué es lo que le falta desarrollar. Y según a lo que le falte desarrollar, es ahí donde nosotros vamos a aplicar una serie de estrategias conociendo estos estilos de aprendizaje, ¿sí? También hemos mencionado que un punto específico que vamos a ver hoy también es el juego en la primera infancia. Entonces, evidentemente el juego es una de las formas de aprendizaje más comunes, más globales a nivel mundial, pero también tenemos que considerar que el juego tiene sus propias estrategias, sus propias técnicas y habilidades que permiten al niño desarrollar también oportunamente, ¿sí? Así que evidentemente hemos visto que es un estilo de aprendizaje y también hemos visto cuántos estilos tenemos, ¿cierto? Así que ahora vamos a continuar con nuestro PDF y vamos a hablar de un estilo de aprendizaje que es uno de los más llamativos, por así decirlo, dentro del rubro de la estimulación temprana. Y tenemos el estilo de aprendizaje visual. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que el sistema de representación visual tiende a ser el sistema de representación dominante en la mayoría de personas. Chicos, ¿por qué es el representante más dominante dentro de los estilos de aprendizaje? ¿Por qué vendría a ser el estilo dominante entre todos los estilos de aprendizaje? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué sería el más común? Porque la gran mayoría de nosotros, pues en la actualidad, tenemos digamos, una ventaja. Tenemos, por así decirlo, la tecnología. La tecnología merita bastante visualidad, ¿verdad? Siempre estamos con el celular o siempre estamos de repente con el teléfono, con la laptop, con la televisión. Y eso merita que la gran mayoría de personas puedan desarrollar más hábilmente el aspecto visual para su propio aprendizaje. Es lo mismo que se da con los niños. ¿Y cómo nos damos cuenta de que nosotros tenemos este estilo de aprendizaje? Pues ocurre cuando uno tiende a pensar en imágenes y a relacionarlas con ideas, con conceptos, como por ejemplo, cuando uno recurre a mapas conceptuales para recordar ideas, conceptos y procesos complejos. Chicos, ¿quién de ustedes de repente cuando han estado en el colegio, de repente cuando han tenido que hacer algún trabajo grupal, ¿no? Han hecho su mapa conceptual y han expuesto y se han acordado solamente con mirar lo que tienes en tu mapa conceptual. A ver, ¿quién de ustedes, chicos? A ver, levanten el dedito. ¿Quién de ustedes recuerda eso? Evidentemente la gran mayoría, ¿cierto?
Nosotros, por ejemplo, usualmente en el colegio se hacen estos mapas mentales, estos mapas conceptuales, para que sea una forma de poder de recordar la información que nosotros necesitamos para el proceso de nuestro desarrollo, de nuestro aprendizaje, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, este sistema está directamente relacionado con nuestra capacidad de abstracción y planificación. ¿Qué cosa quiere decir? Que si mi estilo de aprendizaje es visual y yo noto que mis niños tienen un aprendizaje más visual que de repente musical o que de repente, eh, por así decirlo, auditivo, kinestésico, entonces voy a aprovechar hacer actividades que traten de abordar los tres estilos de aprendizaje más comunes y más profundos, por así decirlo, para desarrollar el aprendizaje de mis niños en la primera infancia, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé si este es mi estilo de aprendizaje? ¿Cómo sé si yo tengo un estilo de aprendizaje visual? ¿Cómo lo sé, chicos? Pues evidentemente yo he dejado aquí algunos indicadores, ¿no? Que van a ir relacionados a cómo yo puedo detectar que uno de mis niños de repente es más orientado, por así decirlo, a este proceso de aprendizaje. Sí, y por ejemplo, nos dice que uno de los indicadores que nosotros podemos visualizar es cuando de repente presentan dificultades, cuando las explicaciones son verbales. De repente, si tú le explicas de manera verbal, el niño no va a comprender, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando tú explicas a tu niño de repente con fichas, con imágenes? ¿El niño relaciona o no relaciona, chicos? ¿Relaciona o no relaciona? Cuando tú haces técnicas de estimulación con imágenes y tú te das cuenta que el niño relaciona, entonces puedes decir que el niño está aprendiendo por un estilo de aprendizaje visual. Claro que sí. También hay niños que son muy observadores y eso es un punto a favor para poder desarrollar este estilo de aprendizaje y trabajar diferentes técnicas. También nos dice que aprendes mejor cuando el material es representado de manera visual. ¿Qué cosa quiere decir? Cuando yo tengo de repente imágenes, por ahí de repente mapas conceptuales o de repente imágenes que se relacionan a lo que tú quieres que aprenda el niño o que quieres que vocalice, por ejemplo. Si tú, por ejemplo, aplicas el método Doman, ¿no? Vamos a utilizar fichas con imágenes para que el niño pueda establecer el habla y la comunicación, pueda desarrollar un poco en la parte de la lectura. Y el niño desarrolla sus habilidades mediante un estilo de aprendizaje visual, ¿sí? Ahora, ¿qué también nos hace pensar que podamos tener este estilo de aprendizaje? Cuando eres capaz de memorizar utilizando patrones, imágenes y colores, de repente hay personas que, la gran mayoría utiliza de repente resaltadores, por ejemplo, cuando quiere hacer un pequeño concepto, un pequeño resumen. Eso les ayuda muchísimo porque tienen desarrollado ese estilo de aprendizaje. También cuando tienes la mayor facilidad para recordar imágenes y videos. Por ejemplo, si yo tengo a un niño que necesito enseñarle ciertos aspectos, ¿no? Y le pongo un video, le pongo imágenes, y sin estar hablándole mucho, sin darle muchas ideas, el niño me responde con facilidad. Entonces quiere decir que mi técnica de estimulación para que el niño pueda aprender o pueda desarrollar ciertas habilidades está funcionando, ¿sí? También evidentemente cuando te cuesta de repente trabajar o explicar verbalmente algunas cosas, cuando piensan y almacenan la información utilizando imágenes. Hay personas que necesitan imágenes y esto es un desarrollo que se da en la primera infancia. Es en la primera infancia donde tú te das cuenta qué estilo de aprendizaje vas a tener a lo largo de tu vida. También cuando hay una inclinación hacia las artes, por ejemplo, cuando hay una gran imaginación y un fuerte sentido del color, cuando relacionas todos tus aprendizajes o todas tus técnicas orientadas al color. Ahí es donde de repente nosotros podemos definir que el estilo de aprendizaje que tiene esa persona es visual. Entonces, para ser más específicos, dentro de la estimulación temprana, nosotros tenemos que considerar que vamos a trabajar con niños y que nuestros niños van a necesitar de repente de un apoyo, de una estimulación propia que los mantenga debidamente eh, orientados
y que puedan gestionar un aprendizaje también dentro del rubro de la estimulación temprana. Recordemos que la estimulación temprana no solamente abarca el aspecto de masajes o de técnica de masajes, técnicas de sesiones para el desarrollo psicomotor del niño, sino que también va a ir relacionado con las técnicas de aprendizaje que el niño tiene que desarrollar en la primera infancia y que también se realizan dentro de los centros de estimulación temprana, ¿sí? Es por ello que es muy importante que nosotros visualicemos estos estilos de aprendizaje y que van a ir orientados a la mejora del niño en su propio desarrollo, ¿sí? Así que vamos a continuar ahora con nuestro siguiente PDF. Y ahora tenemos el siguiente estilo de aprendizaje. Tenemos el estilo de aprendizaje auditivo, chicos. ¿Quién de ustedes tiene un pequeño concepto sobre el estilo de aprendizaje auditivo, chicos? ¿Quién de ustedes lo tiene? Si alguno de ustedes tiene alguna aportación, chicos, lo pueden hacer mediante el chat. ¿Sí? Mientras que yo voy explicando que evidentemente el sistema de representación auditivo nos dice que las personas que son más auditivas tienden a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral. ¿Qué cosa quiere decir? Que este sistema no permite abstraer o relacionar conceptos con la misma facilidad que el visual, pero resulta fundamental para el aprendizaje de las cosas como la música y los idiomas. Por ejemplo, acá nos dice Ivonne, escuchando aprende, puede ser audio o explicación verbal. Claro. ¿Qué cosa quiere decir, por ejemplo? Que mayormente este estilo de aprendizaje está orientado a qué capacidad, a la capacidad de la música, a la capacidad de los idiomas. Y evidentemente porque les resulta más fácil escuchar la información rememorando una explicación verbal y no visual, porque a veces no necesitan que les enseñen algo visual, ellos ya tienen una tal capacidad de imaginación y de creatividad que tan solo escuchando la explicación, ellos en su mente ya están formando prácticamente lo que están escuchando. Entonces hay un estilo que es evidentemente avanzado para ellos, porque ellos lo implementan de esa manera, ¿sí? Ahora, pero ¿cómo vamos a determinar, chicos? ¿Cómo determinamos que este es un estilo de aprendizaje auditivo? Que tenemos en el aula de estimulación temprana niños con aprendizaje auditivo. ¿Cómo lo determinamos, chicos? ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos aquí algunos indicadores que ya hemos mencionado para que ustedes puedan darse cuenta, por ejemplo, cómo podemos observar. Por ejemplo, cuando aprendes fácilmente al prestar atención a lo que dice o narra el profesor. Si vemos a un niño que está muy atento a lo que ustedes hablan, a lo que ustedes explican, y luego lo proyecta de manera manual, tal como tú le explicaste, ¿quiere decir que ese niño tiene un don que va orientado de repente al aprendizaje auditivo? Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Tiene o no tiene un don, chicos? Claro, ¿verdad, chicos? Evidentemente tenemos que considerar, ¿no? Que el estilo auditivo es uno de los estilos más difíciles en los cuales tiene el ser humano. No todos tienen el mismo aprendizaje auditivo. Por ejemplo, a veces hay personas que tú les explicas y ellos dicen qué, cómo, y lo entienden a su propia perspectiva, pero a veces no lo comprenden de la misma manera. Es ahí donde tú te das cuenta de que definitivamente no todos tienen el mismo estilo de aprendizaje, ¿verdad? Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando los niños están pequeños. Se da de esa manera. Ahora, también nos dice cuando eres capaz de recordar signos audibles con cambio de tono de voz, entonaciones y acentos. ¿Qué pasa cuando de repente hay una comprensión, un entendimiento más orientado, por ejemplo, a recordar signos audibles? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa ahí? Definitivamente tenemos un niño que tiene cierta capacidad de comprender de una distinta forma. Claro, ¿verdad?
También cuando puedes repetir con habilidad y recordar lo que dice alguien más en una conferencia o una clase. De repente por ahí tú le preguntas a un niño y le dices, ¿no? Eh, de repente le dices, a ver, dime, Pepito, ¿qué fue lo que yo dije? Y Pepito agarra y te responde todo. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué pasó con Pepito? Que tiene desarrollado más su estilo de aprendizaje, ¿no? Claro, muy bien, Ivonne. Entonces, evidentemente tenemos que ser muy específicos para poder detectar mediante la observación cuál es la forma más allegada que tiene el niño para que pueda aprender o pueda desarrollarse. También cuando de repente para el niño se le da muy fácil el tema de la expresión. Hay niños muy pequeñitos que hablan, wow, que parecen grandazos, que parecen muy grandes, que tienen cierto tono para el habla, pueden expresarse cuando son muy buenos relatando algunos cuentos, narraciones, cuando les gusta estudiar con música y puedes recordar datos y personas con ellas. Por ejemplo, hay personas, ¿no? Hay personas que les gusta hacer varias cosas a la vez, ¿no? Claro, aquí hay un tema distinto, ¿no? Ya cuando tú de repente, como dice Gloria, ¿no? Cuando hay un tema de imitación, hay un aprendizaje por imitación. Por eso nosotros hemos hablado también de los diferentes estilos de aprendizaje y de las diferentes formas también de aprendizaje, en los cuales también tenemos por el proceso de imitación, por el proceso de entornos, por el proceso de inteligencias múltiples, de inteligencias innatas. Entonces, evidentemente hay unas formas y hay diferentes estilos de aprendizaje que nosotros tenemos que conocer porque estos estilos de aprendizaje se van a acoplar a las formas también de aprendizaje y al cómo aprenden los niños mediante su propio desarrollo en la primera infancia, ¿sí? Bueno, chicos, ahora que hemos visto, por ejemplo, el estilo de aprendizaje auditivo, nos vamos a ir con nuestro siguiente PDF. Y tenemos el estilo de aprendizaje kinestésico. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? ¿Qué cosa quiere decir el estilo de aprendizaje kinestésico, chicos? ¿Qué cosa quiere decir? ¿Qué nos dice el estilo de aprendizaje kinestésico? A ver, chicos, ¿quién de ustedes decide o desea participar en esta clase? Pues evidentemente tenemos que considerar que el estilo de aprendizaje kinestésico va a ir orientado al sistema de representación kinestésico. Se trata del aprendizaje relacionado a nuestras sensaciones y movimientos. En otras palabras, es lo que ocurre cuando aprendemos más fácilmente al movernos y tocar cosas, como cuando caminamos a recitar información o hacemos un experimento manipulando instrumentos de laboratorio. Este sistema es más lento que los otros dos, pero tiende a generar un aprendizaje más profundo y difícil de olvidar, como cuando aprendemos a andar en bicicleta, por ejemplo. Por ejemplo, chicos, hay niños que pueden estar saltando, pueden estar jugando, tocando cosas, pero sin embargo te están tomando atención. Sin embargo, están observando, ¿cierto? ¿Y por qué ocurre esto, chicos? Ocurre esto porque este niño está orientando su estilo de aprendizaje a una forma kinestésica, ¿sí? Ahora, ¿cómo sé si mi estilo de aprendizaje es kinestésico? Pues si te gusta aprender a través de experiencia, como prácticas en laboratorio, juegos, modelos, incluso representaciones tangentes de lo que estudias, ¿no? Evidentemente, tienes un aprendizaje kinestésico. También tenemos que considerar que de repente, si eres una persona muy inquieta, que se mueve constantemente al hacer tarea, concentrarse en una actividad, también cuando necesitas involucrarte en lo que estás aprendiendo, de lo contrario te cuesta mucho y se convierte en algo cansado. También, evidentemente, los movimientos son una extensión de los pensamientos creativos y cuando tienes la necesidad de expresarte de forma corporal. Entonces, el aprendizaje kinestésico también es uno de los aprendizajes más comunes y que son más relacionados al movimiento. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto, chicos? Que este estilo de aprendizaje es muy común también en los niños.
los niños pequeños sobre todo, cuando están todavía en el proceso de la exploración, del descubrimiento, cuando están en ese proceso. Entonces, evidentemente hay una confabulación de los estilos de aprendizaje con las formas en cómo aprenden los niños. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr aprender para poder englobar estas técnicas y así poder desarrollar apropiadamente actividades para nuestros niños dentro de la estimulación temprana, ¿sí? Así que chicos, hemos visto esta parte de manera teórica, ¿sí? Y vamos a compartirles un pequeño videíto para poder observar y para poder hablar un poquito de estos estilos de aprendizaje, ¿sí? Así que les voy a compartir la pantalla con un pequeño video de YouTube. Les voy a compartir también el enlace para que nosotros podamos entender un poquito más cuando hablamos de estilos de aprendizaje, ¿sí? Un minutito, por favor. Y ahorita les pongo el audio. Aprendizaje basados en el modelo BAC, visual, auditivo y kinestésico. Este es un tema que a los docentes seguramente les va a interesar porque en primera van a identificar estos estilos de aprendizaje, en segunda van a conocer más o menos qué rasgos particulares tienen los alumnos con cada uno de estos estilos, y la tercera van a conocer ciertas estrategias que pueden utilizar en el salón de clases para facilitar el aprendizaje en los alumnos. Antes de adentrarnos de lleno en este tema, recuerden darle like a este video, comentarlo y suscribirse a Pedagogía MX. Para hablar acerca de los estilos de aprendizaje sobre el modelo BAC, primero debemos saber qué es el aprendizaje. El modelo BAC está basado en el sistema de programación neurolingüística. El modelo visual, auditivo y kinestésico identifica tres estilos de aprendizaje que predominan en todas las personas. Está presente en las personas que aprenden de mejor manera cuando leen o cuando ven la información representada de cierta manera, ya sea a través de libros de texto, la información que está en el pizarrón, en los apuntes, etc. Este estilo se basa principalmente en la vista. El auditivo está presente en las personas que aprenden de mejor manera cuando se les habla de manera oral. Toda esta información que están recibiendo a través de la comunicación verbal pueden explicarla fácilmente y compartirla con las demás personas. En el estilo de aprendizaje auditivo es indispensable el uso del oído. Las personas con el estilo de aprendizaje kinestésico asocian la información recibida a través del gusto, del tacto y del olfato, es decir, a las sensaciones y movimientos corporales. Son personas pragmáticas que aprenden mejor cuando experimentan y ponen en práctica la información que han aprendido. En este estilo de aprendizaje se fundamenta en el uso de todos los sentidos, principalmente en la función motriz. Se estima que el 40% de toda la población predomina el estilo visual, un 30% el auditivo y el otro 30% el kinestésico. Puede haber personas que predomine el estilo auditivo, pero que también les funcione el kinestésico o el visual. Pero evidentemente de estos tres estilos de aprendizaje, siempre hay uno que predomina más. Hay personas que tienen más facilidad de recordar imágenes concretas, como caras o fotografías. Hay otras personas que tienen la capacidad de retener, por ejemplo, las melodías, las voces, los sonidos. Y hay otras personas que, por ejemplo, pueden aprender de manera sencilla una coreografía o también realizar una actividad deportiva. Cuando un profesor imparte su lección en clase, debe programar todas sus actividades a modo de que abarquen estos tres estilos de aprendizaje. Es decir, que hay actividades donde involucre lo visual, lo auditivo y las actividades que tengan que ver con la ejecución corporal.
Algunas de las características de las personas que son visuales es que son personas organizadas, observadoras, analíticas y tranquilas. También se distraen fácilmente cuando hay movimientos a su alrededor. Sin embargo, los ruidos no les molestan mucho. Siempre está observando y siguiendo con la mirada a la persona que le está hablando. Y por lo mismo de que es muy observador, siempre tiene en cuenta los detalles. Ahora, parte de las características de las personas que predominan el estilo auditivo es que son personas que hablan solas y se distraen fácilmente. Tienen facilidad de palabra, modula el tono y el volumen de su voz. También son personas que son buenas para contar historias y generalmente son los líderes de los grupos, ya que saben escuchar y expresarse con facilidad. Algunas de las características de las personas kinestésicas es que siempre están palpando las cosas. También necesitan periodos de reflexión y distracción entre las tareas que están realizando. Tienen que estar en constante movimiento. Son muy buenos en los deportes y en las tareas físicas. También utilizan movimientos y rutinas físicas para aprender. Algunas de las actividades que puede hacer un docente para potenciar los tres estilos de aprendizaje son las siguientes. Dentro de lo visual, puede hacer diagramas en el pizarrón. También puede dejar a sus alumnos leer artículos o libros. Puede poner películas o videos. Dentro de lo auditivo, puede dejar a los alumnos escuchar podcasts, hacer exposiciones orales o debates. Dentro de lo kinestésico, se encuentra la realización de las maquetas, dinámicas grupales, manipulación de material didáctico, etc. Estas estrategias que les acabo de compartir que puede realizar el docente son pocas, pero pueden hacer muchísimas más. Y a manera de conclusión, este modelo se divide en tres: visual, auditivo y kinestésico. El visual, como su nombre lo dice, está relacionado con la vista, el auditivo con el oído y el kinestésico con el movimiento corporal. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muy bien, chicos. Hemos visto un pequeño video para poder complementar un poco, ¿no? Lo relacionado a los estilos de aprendizaje, ¿sí? Ahora, vamos a continuar con nuestro documento según a las clases que estamos viendo hoy, ¿sí? Y en tema de conclusión, evidentemente conocer los estilos de aprendizaje nos dan a nosotros una gran posibilidad de poder relacionar, de poder hacer actividades que nos permitan hacer técnicas que sean importantes para nuestros niños dentro del proceso de la estimulación temprana, ¿sí? Y a esto vamos a agregar un pequeño concepto. Hemos hablado, o en el video ha salido un poco relacionado al PNL, que viene a ser a la programación neurolingüística. La programación neurolingüística es un proceso el cual es una actividad que se realiza en niños pequeños y que es muy usado en otros países para poder inculcar en el niño, por así decirlo, los valores más específicos o hacer que en su mente el niño crea que es así y que va a ser así. Por ejemplo, si nosotros le decimos a un niño pequeño, Pepito, tú eres muy responsable, tú eres muy inteligente. Dígame, chicos, ¿ese niño va a tener en su cabecita esas palabras? ¿Va a tener en su cabecita esas palabras? Y va a ser algo positivo para él, ¿verdad? Entonces, quiere decir evidentemente, ¿no?, que la programación neurolingüística viene a ser muy aplicable dentro del proceso de la primera infancia, ¿sí? Pero se aplica siempre con algún estilo de aprendizaje y alguna forma de aprendizaje que van a ir enlazadas en una sola. De esa forma quería yo concluirles un poco para que ustedes puedan comprender lo importante que es conocer los estilos de aprendizaje, ¿sí? Ahora vamos con una pregunta muy importante. Chicos, voy a esperar participación de ustedes en el chat. ¿Cómo aprenden los niños, chicos? ¿Sabemos cómo aprenden los niños? Hemos indicado en nuestras clases anteriores que los primeros años de vida son un periodo muy importante de la vida donde los niños absorben muchísima información de lo que experimentan, de cómo se ven influenciados por el ambiente. Entonces, evidentemente día a día los niños viven grandes momentos de aprendizaje, ya sea lo notemos o no, que ellos van a ir moldeando su personalidad, sus habilidades lingüísticas, cognitivas, entre otros. Pero chicos, ¿sabemos cómo aprenden los niños? ¿Sabemos realmente cómo gestionan su propio aprendizaje? Sin necesidad de repente de una técnica, digamos, de estimulación o sin ningún tipo de estímulo. ¿Sabemos? Pues eso es lo que vamos a ver hoy día, chicos. En lo que queda de la clase vamos a ver estos puntos que son muy importantes.
Primero tenemos que considerar, evidentemente, que para saber cómo aprenden los niños, hemos visto los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Ahora, una vez que hemos visto los estilos de aprendizaje, ahora vamos a ver un punto importante. Vamos a cambiar nuestro PDF y vamos a ver una de las formas en cómo aprenden los niños. Una de las técnicas y una de las formas más comunes en cómo aprenden los niños es mediante el juego. ¿Verdad, chicos? Mediante el juego. Nosotros cuando vemos a un niño jugar, podemos pensar lo lindo que se ve o lo entretenido que está, en lo ocupado que se mantiene para que de repente podamos hacer otras cosas. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos a un niño que está jugando, tenemos que estar muy sorprendidos y maravillados porque el niño está aprendiendo, porque si nosotros lo observamos detenidamente, vamos a darnos cuenta que él mismo está generando su propia estimulación de aprendizaje, chicos. ¿Y por qué razón está generando su propia estimulación de aprendizaje? Pues hay un punto muy específico que quiero comentarles, ¿no? Según las investigaciones científicas realizadas últimamente, en los últimos 30 años aproximadamente, nos han enseñado que evidentemente hay un periodo muy importante del desarrollo humano, que es el de comprender desde el nacimiento hasta los 8 años de edad aproximadamente, ¿no? Que el niño comienza a gestionar su propio aprendizaje. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que durante esos años el desarrollo de las competencias cognitivas, el bienestar emocional, la competencia social, la buena salud física y mental, forma una parte sólida para el éxito del niño, incluso hasta cuando es adulto. Entonces nosotros tenemos que considerar que el aprendizaje tiene un lugar muy importante durante toda la vida del ser humano, pero en la primera infancia normalmente es en la que se va a producir con mayor rapidez, porque el niño en este proceso va a tener un aprendizaje más estandarizado. Y evidentemente es en la primera infancia donde el niño puede relacionar o puede gestionar su propio aprendizaje a través del juego, porque va a resultar eh, una parte muy esencial para el desarrollo del niño. Y esto se da por qué, chicos. Recordemos que dentro de la primera infancia normalmente está catalogado hasta los 6 o 8 años, ¿sí? ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Por ejemplo, que como parte del juego, nosotros tenemos que considerar que desde la concepción hasta los 2 años, tenemos la primera fase, que es los primeros 1000 días para poder propiciar el juego. ¿Qué cosa quiere decir? Que en este aspecto, con una estimulación adecuada, el cerebro del niño va a formar conexiones neuronales a un ritmo muy avanzado. Y estas conexiones neuronales se ven muy potenciadas, ¿sí? Por los entornos ricos, afectuosos y protegidos. En este sentido, ¿qué cosa quiere decir? Que el niño en esta etapa tiene un aspecto más receptivo y lúdico para el propio aprendizaje, para su propio desarrollo. Es por eso que en este proceso, en este tiempo, el niño comienza a establecer lazos de unión, lazos de armonía, lazos de seguridad, que van a contribuir a un desarrollo emocional positivo para el niño. Entonces, en los primeros 1000 días, el niño establece su propia estimulación mediante el juego, su propia aprendizaje, y lo hace también de acuerdo a cómo tú le proyectas o cómo tú le puedes estimular según en su propio desarrollo. ¿Sí, chicos? Entonces, tenemos que considerar que en los primeros 1000 días es una de las fases más importantes para el desarrollo de un niño, para que nosotros podamos estimular propiamente, ya que en este proceso su mente o su cerebro está como una esponjita, ¿verdad, chicos? Entonces, como está como una esponjita, vamos a aprovechar a que pueda aprender diferentes formas, diferentes estilos de aprendizaje, diferentes técnicas y actividades que le permitan desarrollarse oportunamente, chicos. Claro que sí, ¿verdad? Luego tenemos dos procesos más específicos, por así decirlo, dentro del proceso del aprendizaje o de cómo aprenden los niños. Y es mediante el proceso desde los 3 a los 5 años.
En este proceso, habitualmente, en este tiempo, ¿no? El niño comienza a desarrollar más sus competencias lingüísticas, socioemocionales, cognitivas. Es por eso que es muy importante y muy esencial la estimulación, porque esto le va a generar al niño actividades, o mejor dicho, le va a generar al niño aprendizajes que van a venir de actividades derivadas, por ejemplo, a jugar, a leer, a cantar, como la interacción con sus propios compañeros. Y el juego en el periodo de la primera infancia le va a permitir a los niños explorar y dar un sentido al mundo que les rodea, además de utilizar y desarrollar también su propia imaginación y creatividad, chicos. Los niños en esta etapa suelen ser muy creativos, muy juguetones, les gusta explorar, descubrir, tienen mucha imaginación. Y es ahí donde nosotros aprovechamos con la estimulación a que el niño también genere su propio aprendizaje, ¿sí? Ya luego tenemos la siguiente etapa en donde es ya a partir de los 6 años hasta los 7, 8 años. Aquí es donde el niño ya evidentemente va siguiendo, va teniendo un aprendizaje guiado por el juego también y va a tener una importancia crucial porque a menudo, si ustedes saben, por ejemplo, cuando el niño entra a primaria se descuida un poco el tema del aprendizaje o la estimulación mediante el juego y comienza más ya los enfoques basados a los aprendizajes activos. Pero sin embargo, dejamos de lado un poco los juegos. Sin embargo, nosotros podemos hacer que los niños también gestionen su propia estimulación con apoyo de los estimuladores, claro está, en lo cual vamos a fomentar actividad, juego, motivación, aprendizaje, motivación. Y eso lo vamos a hacer ya de forma más específica. Podemos hacer una estimulación motivacional para el niño, para que pueda gestionar un aprendizaje más sólido, para que él pueda estar estable emocionalmente. Entonces tenemos que recordar que en este proceso de la primera infancia, los niños suelen ser muy emocionales y se les dificulta mucho, por ejemplo, relacionarse y también canalizar o autorregular sus emociones. Y los juegos el juego es una forma y una técnica de estimulación, una técnica de aprendizaje muy importante, porque en este proceso el juego nos favorece con 5 pautas o 5 formas muy específicas. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, esas formas más específicas de juego. Uno, tenemos que considerar que el juego es muy provechoso para el niño. Esto nos da a entender que los niños juegan para que le den un sentido al mundo que les rodea, para poder descubrir un significado de una experiencia que va a conectarla con algo que ya conocían previamente. Y mediante el juego los niños van a expresar, se van a ampliar, van a interpretar sus experiencias, sus emociones. ¿Por qué? Porque aplican la creatividad, la imaginación. El juego siempre está perenne en las formas de aprendizaje, con los estilos de aprendizaje y mediante las técnicas o actividades que están orientadas a estimular al niño. Pero ¿qué también nos dice el juego? El juego nos dice también, evidentemente, que es divertido, porque el juego es divertido, chicos. Hay una diversión ahí aplicada para el niño. El niño se libera, se desestresa. Cuando nosotros vemos a jugar a los niños, ellos se sonríen, están felices. Entonces, nosotros podemos decir, evidentemente, que el niño disfruta ese proceso de juego, tiene emoción, tiene placer, tiene motivación, a pesar de que puedan haber de repente fases en las cuales de repente ellos tengan que asumir ciertos retos o frustraciones, pero eso es parte de su proceso de aprendizaje, es parte de su propio desarrollo del niño. Entonces tenemos que ser muy específicos cuando nosotros hablamos del juego. El juego es una de las partes más amplias que podemos decir que va relacionado al mundo de educación, al mundo de la estimulación, al mundo de todos los niños, de su propio desarrollo en la primera infancia, ¿sí? También tenemos que considerar que el juego va a invitar mucho a la participación activa. ¿Qué cosa quiere decir la participación activa? Que si nosotros realmente vemos cómo los niños juegan, se desenvuelven, normalmente vamos a ver que ellos se van a implicar profundamente en sus formas de juego, ¿no? Y el juego a menudo va a ir siempre combinado con la actividad física, mental y verbal. El juego permite que haya un desarrollo psicomotor completo, un desarrollo global del niño.
y mediante se haga una actividad de estimulación orientada con el juego, vamos a lograr este desarrollo psicomotor que sea 100% efectivo en el niño y que le gestione al niño también esa seguridad, esa estabilidad y esa confabulación del alma, mente y cuerpo que tiene que tener el ser humano para su propio desarrollo. También podemos decir que el juego es iterativo. ¿Qué cosa quiere decir cuando hablamos de iterativo, chicos? Tenemos que considerar que el juego, los aprendizajes, no son estáticos, son activos. Entonces, los niños cuando juegan, ellos practican ciertas posibilidades, ellos descubren retos, y todo esto se va a traducir a un aprendizaje más profundo para el niño, porque el niño se va a sentir que puede hacerlo, que puede avanzar, que puede descubrir más. Entonces, evidentemente, en la técnica de estimulación mediante el juego suele ser una de las técnicas más comunes, más globales, pero más importantes. También tenemos que decir que evidentemente el juego es socialmente interactivo, chicos. ¿Cómo que socialmente interactivo? Pues el juego va a permitir que los niños puedan comunicar ideas, se puedan entender con los demás, va a haber una interacción social, y eso fomenta relaciones más sólidas, chicos, relaciones más estables. Entonces, chicos, les hago una pregunta. ¿Consideran que el juego es una de las actividades o una de las técnicas de estimulación más importantes en el desarrollo de la primera infancia, chicos? Muy bien, Nilson, gracias por tu respuesta. Pues sí, chicos, muy bien, Melanie. Efectivamente, es una de las técnicas de estimulación, de aprendizaje también, que son sumamente importantes para el desarrollo de nuestros niños. Entonces, eso evidentemente va a ayudarnos a conocer que es una forma de aprendizaje que puede ir ligada a un estilo también de aprendizaje. Entonces, tenemos que saber combinar diferentes tipos, estilos, formas, técnicas para poder llegar a una actividad de estimulación que sea propiamente buena para el desarrollo de nuestros niños, ¿sí? Eh, También, claro, David, promoviendo la música, el arte, vamos a desarrollar un aprendizaje multisensorial. Sí, eso sí es muy importante, porque no solamente lo hacemos memorístico. La idea es que el niño comience a aprender, no a que se memorice. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Que los aprendizajes por imitación en muchos casos suelen ser pasajeros, chicos. Sin embargo, si el aprendizaje se gestiona de una forma más profunda, combinando un aprendizaje con actividad física, resulta ser más provechosa. Es por eso que nosotros hablamos que el juego es una de las formas de aprendizaje más provechosas, que están orientadas dentro del juego. ¿Qué tenemos? Música, canto, baile, tenemos actividades psicomotrices, porque es universal, ¿no? Se pueden utilizar de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿sí? Ahora vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Y tenemos, chicos, un estilo de aprendizaje, por ejemplo, que está orientado al término de cualidades innatas. Chicos, ¿quién de ustedes ha sido testigo de repente de algún niño o alumno o pequeñito que conozcan que tenga un don natural, por así decirlo, pero que todavía no lo sabe, solamente lo desarrolla por momentos? Pues evidentemente todos tenemos este impulso interior de aprender cosas nuevas que nos permitan mayor conocimiento del mundo y por lo tanto desempeñarnos mejor en él y en la infancia. Eso se va a manifestar mucho más evidentemente que en otras etapas de la vida. ¿Qué cosa quiere decir? Que nosotros evidentemente podemos saber que hay niños que tienen ciertas cualidades ya propias, que ya es como decir, nadie le enseñó, él solito hizo, yo no sé cómo. Muchos dicen, pero yo no sé cómo se dio. Sí, todos los niños y todas las personas nacemos con diferentes tipos de inteligencias, diferentes tipos de cualidades, las cuales van a ser muy importantes que se desarrollen, pero que se desarrollen de buena manera. Si nosotros lo desarrollamos de manera óptima, de manera global, de manera específica,
vamos a poder decir que evidentemente la naturaleza es sabia cuando se trata de la propia evolución del ser humano. ¿Y esto por qué, chicos? Porque cada uno de nosotros tenemos un don específico. Tenemos, como por así decirlo, algunas inteligencias desarrolladas. Por ejemplo, no es más inteligente el que sabe solo números o el que sabe solo letras, chicos. No, el mundo a veces ha estado muy equivocado en definir la inteligencia, por ejemplo, en una escala numérica, en una escala de letras. Las inteligencias se trabajan de diferentes formas. Trabajar habilidades y destrezas en los niños se dan de diferentes maneras en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, exacto, Nilsson. Por ejemplo, ¿no? En Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, en estos países, tienen un sistema educativo muy diferente al nuestro, por ejemplo. Tienen una forma de evaluar a los estudiantes de diferente manera, en la cual, por ejemplo, ellos sectorizan a sus niños según sus propias habilidades y destrezas. Y aplican un poco también lo que viene a ser el método Montessori, ¿no? Porque también orientan algunas actividades según también a ciertas competencias que van a desarrollar o que el niño desarrolla en el proceso de su primera infancia. Por ejemplo, sin olvidarme mucho, en Dinamarca, ellos ingresan a lo que viene a ser primaria, ingresan recién a los 7, 8 años. Los primeros años ellos lo dejan como que el niño puede asistir de manera no obligatoria, pero cuando están en el colegio hacen actividades de estimulación orientadas a cualidades innatas, van observando cómo es el desarrollo y el crecimiento de cada uno de los niños. Es como si el niño se forma según a su propio desempeño, según a su propia habilidad, a su propia destreza que va generando él mismo. Entonces, es evidente que a veces hay otros países que hacen este tipo de estimulación, este tipo de educación muy distinta a la que nosotros conocemos, por ejemplo, ¿no? También podemos decir, por ejemplo, en algunos países asiáticos, ellos van mucho, por ejemplo, orientados al orden, por ejemplo. Ordenan su aspecto, ordenan su ambiente. Ellos aprenden desde muy niños a ser muy autónomos, muy independientes, y es porque ellos tienen una finalidad y una forma de aprendizaje muy distinta también a la nuestra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en diferentes culturas, pero dentro de todas las culturas se imparte casi lo mismo, ¿no? Casi las mismas técnicas de estimulación, las mismas técnicas de aprendizaje que van a ayudar en el desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que considerar estos puntos que son muy importantes, que son muy necesarios para el desarrollo del niño. Ahora, sin ir muy lejos, por ejemplo, les comento un caso personal, ¿no? De uno de mis alumnos que yo he tenido hace unos años. Me acuerdo de que tenía un niño que era muy callado, pero sin embargo era un niño que era muy expresivo cuando tú le preguntabas algo, ¿no? Y un día me dice, no, Miss, yo sé, me dijo, yo quiero tocar música, me dice. Entonces yo lo miro, le digo, ay, qué bueno, le digo, ¿no? Sí, Miss, yo sé, yo he nacido con esas ganas de tocar música, me dice. Pero hablaba como si fuera un niño mayor, ¿no? Tenía 5 años. Así le digo, ¿y cómo tú sientes que has nacido con esas ganas de tocar música? Yo sé, Miss, porque mi mamá, ella, sin enseñarme, sin que nadie me enseñe, yo toco música, me dice el niño. Entonces yo le digo, ¿estás seguro? Le digo, sí, Miss, me dice, bien seguro él, ¿no? Entonces le digo, ah, mira, qué bueno, entonces vamos a invitar a tu mamita que traiga tu instrumento musical para que tú puedas tocar aquí. Ay, Miss, pero me da vergüenza, dice él, ¿no? No te preocupes, le digo. Tranquilo, aquí nadie te puede decir, tú tienes que seguir avanzando. Si tú te sientes seguro, vas a hacerlo mucho mejor, le digo, ¿no? Y bueno, la mamá trajo un día un charanguito, una guitarrita. Y cuando el niño empezó a tocar, les juro, chicos, que yo pensé que alguien le había enseñado, que él sabía cómo tocaba diferentes melodías, diferentes formas, ¿no? Diferentes estilos de, tonal, de música, ¿no? Hasta que en una de esas
Yo le digo a la mamá, y señora, ¿a dónde lo lleva? Le digo, ¿no? ¿Quién le enseña? Le digo, ¿no? Y la mamá me dice, no, Miss, me dijo, nosotros nunca le hemos enseñado, es más, su papá y yo no sabemos nada de música, me dijo. ¿Y cómo he aprendido? Le digo, a tocar así. Un día, dice, se levantó, 3 años, 3 años y medio, y le dijo a su mamá que quería eso, que quería tocar, que él sabía que tocaba música, que él tocaba música y que él quería, ¿no? Tocar música. Cuando de pronto le compraron de tanta insistencia y el niño empezó a tocar y tenía esa cualidad innata. Entonces, chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿será que de esta forma se desarrollan las inteligencias también? Las mismas cualidades innatas que uno tiene, de repente llega un momento en el cual, sin necesidad que nadie te enseñe, tú puedes aplicarlo sabiamente. Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué consideran respecto a lo que les he contado, chicos? ¿Qué opinan al respecto? ¿Mm? ¿Qué opinan al respecto? Definitivamente es importante conocer, por ejemplo, este tipo de cualidades innatas que pueden ser desarrolladas en nuestros niños. ¿Qué podemos decir al respecto, chicos? Entonces tenemos que, eh, exacto, Ivonne, que es con lo que nació, es necesario conocer para poder reforzar el aprendizaje. Claro, chicos, cuando nosotros conocemos, por ejemplo, este tipo de casos y conocemos este tipo de cosas, nos damos cuenta, por ejemplo, de lo importante. Muy bien, Ivonne, claro, a veces cuando nosotros les insistimos, ¿no? En enseñarles algunas cosas que a ellos no les gusta, estamos haciendo como si fuera un tormento para el niño, ¿saben, chicos? Porque a veces el niño ya le agarra como miedo, pavor a algo que no le gusta hacer. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a pensar que hay diferentes estilos de aprendizaje, diferentes formas de cómo estudian los niños, podemos considerar y hasta poder eh, trabajar de manera colaborativa con las cualidades innatas, con el juego, con los estilos de aprendizaje, con las inteligencias múltiples. Entonces, tenemos que ser muy específicos cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, me dice Nilsson, ¿no? Las cualidades innatas, conocerlos nos ayuda a potenciarlos en vez de aprender otras cualidades que nos dificultan. Claro que sí, y esto se aplica, chicos, por ejemplo, a cualquier edad, no solamente cuando seamos niños. Nosotros a veces, el ser humano, nos demoramos en poder entender, en poder comprender qué es lo que realmente queremos hacer en nuestra vida. No todos tenemos el mismo tiempo, el mismo proceso, ¿no? Por ejemplo, Gloria nos cuenta, ¿no? Que a ella le pasó lo mismo, ¿no? Con la natación, a su hijo, creo. Su papá ni yo tenemos esa habilidad, pero él sí. Desde los 3 años sabía respirar bajo el agua sin tener ninguna clase e hizo técnicas que profesores demoran años, ¿ya ves? Entonces, por ejemplo, Gloria nos está dando un testimonio propio de que su hijo tiene una cualidad innata. Es algo con lo que nació, es algo que ya Diosito dijo, tú vas a hacer esto y lo vas a desarrollar así, o es tu tiempo de decir que tú puedes hacer esto, porque a veces es tiempo es tiempo de Dios, es tiempo del propio aprendizaje, el propio desarrollo de cada uno de nosotros, chicos, en los cuales nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, para qué somos buenos y qué es lo que nos gusta hacer, qué es lo que nos apasiona. A veces nos demoramos un poco en aprender, en desarrollarnos, en poder de repente llegar a esclarecer qué es lo que realmente queremos hacer. Pero sin embargo, hay otros que no. Entonces, el tiempo es algo que lo pone Dios según el momento que sea oportuno, ¿no? Por eso podemos decir que la naturaleza es sabia cuando se trata de la propia evolución del ser humano. Sí, chicos, cada uno de nuestros niños tiene su propia evolución, su propio ritmo de aprendizaje, su propio desarrollo. Eso es algo que siempre nosotros
debemos de considerar. Entonces, nos dice David que existen cualidades sobresalientes, sin embargo, debemos priorizar la compasión, la colaboración, el cuestionar, el ser un buen ser humano, los estilos, claro, es un medio para reconocer nuestros talentos, claro, muy bien. Entonces, al saber que tenemos todo este tipo de información, me imagino que ya conocer todo esto, conocer todos estos puntos nos van a abrir nuevas experiencias, nuevas expectativas también y nuevas formas de poder trabajar de manera oportuna, ¿sí? Ahora vamos a ir con nuestro siguiente PDF, chicos, y vamos a hablar de un tema muy interesante, el aprendizaje de experiencias y ambientes. Aquí vamos a ver un punto muy relacionado al entorno, a la diserción entre lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, otro punto muy considerado, además del rol fundamental del juego en el aprendizaje y de la presencia de cualidades innatas, es el aprendizaje de los niños, que se ve fuertemente influenciado por las experiencias que viven y el ambiente en el que están expuestos desde que nacen. Aquí tenemos un punto de lo correcto y lo incorrecto. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Por ejemplo, los niños se ven muy envueltos, se ven muy influenciados por el entorno en el que viven, por las experiencias que viven. Eso es marcante, hasta para el ser humano a veces es marcante las propias experiencias que vive, ¿verdad? ¿Y qué cosa quiere decir con esto, chicos? Que evidentemente nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, que en este proceso de aprendizaje, ¿ya? El niño, por ejemplo, a veces se ve influenciado por el ambiente. Pero ¿qué pasa cuando el niño se da cuenta de que no quiere ese ambiente, que no le gusta ese ambiente? ¿Qué pasó con el niño, chicos? Comenzó a discernir, ¿cierto? Comenzó a conocer, a darse cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, les comento otro caso de de un niño que también pude observar de cerca, ¿no? Este niño que venía a mi clase era un niño muy educadito, andaba con su camisita, un caballerito era, ¿no? Yo la verdad me daba mucho gusto a veces verlo porque yo decía, wow, ese niño muy caballero, hasta yo podría decir, y creo que cualquiera diría, que de repente aprende de su papá, de su mamá, ¿no? Entonces un día nos tocó hacer reunión, ¿no? Nos tocó hacer reunión de padres de familia y vino la mamá, vino el papá. Entonces yo le digo, señor, señora, le digo, ¿no? Ay, qué gusto conocerlos, le digo, ¿no? Si le vamos a poner un nombre al niño, bueno, Pepito es un niño muy maduro, le digo, para su edad, este, es muy dedicado, muy caballero, le digo. Y el papá me responde, me dice, ay, sí, mis, pero no creo que se parezca. A mí no, yo no soy así, mis, me dijo, mi hijo es muy educado, ¿no? Es muy caballero, ¿no? Él es distinto a mí, me dice el señor. Yo le digo, ay, señor, pero es su papá, le digo, de repente cuando era niño, no, Miss, me dice, ¿sabe a quién se parece él? Se parece a mi suegro, me dice el señor. Igualito a mi suegro, dice. Hasta que, bueno, pasaron los días y luego apareció el señor un día a recogerlo. Y efectivamente tenía la forma de hablar, tenía todo del abuelo. Un mismo caballero el niño. Chicos, ¿el niño empezó a discernir entre lo correcto y lo incorrecto o él decidió qué patrón imitar o qué patrón seguir según lo que a él le convenía o lo que a él le parecía bien? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó ahí? A ver, los espero en el chat. ¿Qué pasó ahí, chicos? A ver, chicos, ¿quién de ustedes participa, chicos? ¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que pasó ahí? Ahí pasaron dos cosas, chicos. Uno, que el niño discernió un poco en lo que para él era correcto y para él no. Y dos, que el niño, por ejemplo, empezó a ver qué cosa quería imitar según el entorno en el que estaba. ¿Y qué era? Que el niño se quedaba con el abuelo, ¿no? El abuelo lo cuidaba en las tardes. Entonces, evidentemente el niño se vio fuertemente influenciado, ¿no? Por las experiencias de su propio entorno. Entonces, podemos decir que el niño también aprende mediante experiencias y ambientes. Sí, chicos, así que vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Ahora tenemos la última parte de nuestro tema del día de hoy. Y tenemos la forma de aprendizaje que es orientada por imitación. Tenemos que considerar que, por ejemplo, el aprendizaje es primordialmente una actividad social. Sin ir muy lejos, de acuerdo con el psicólogo Lev Vygotsky, los niños aprenden haciendo suyas las actividades, hábitos, vocabularios e ideas de la comunidad en la que crecen. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que evidentemente los niños van a aprender a veces por imitación y se van a ver fuertemente influenciados por cómo es su entorno o de repente las personas más cercanas a él, ¿verdad, chicos? Y no solamente van a ser suyas las actividades, sino también sus hábitos, sus formas de hablar, sus ideas, todo lo que corresponde a su propia comunidad. Por ejemplo, chicos, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias tradiciones y costumbres familiares, ¿cierto? Y sin embargo, siempre llevamos de ejemplo el comportamiento, ¿no? O el vocabulario de algunos de nuestros padres. Es como si nosotros los imitáramos, pero no es exactamente una imitación a veces es algo genético, ¿cierto? Como a veces no, a veces también es un proceso de aprendizaje por imitación en el cual el niño decide aprender, decide relacionarse de acuerdo a la imitación y según a lo que él ve, según lo que él observa. Por eso hablamos que el aprendizaje es primordialmente orientado a una actividad social. ¿Y por qué vamos a decir que es una actividad social, chicos? ¿Por qué vamos a decir que hay una actividad social? Chicos, ¿por qué vamos a decir que es una actividad social? Nosotros tenemos que considerar, chicos, que el aprendizaje por imitación es un proceso muy fundamental en el desarrollo humano, ¿no? Especialmente durante la infancia y la adolescencia. Pero sin embargo, ¿no? Hay algunos aspectos claves que van a dar sobre el aprendizaje por imitación, que van a ser específicos. Por ejemplo, nosotros podemos decir que el aprendizaje por imitación, ¿no? Es un proceso por el cual una persona aprende nuevas habilidades, comportamientos o conocimientos observando y replicando acciones de otra persona. También podemos decir, por ejemplo, que hay algunas teorías, ¿no? Que son orientadas al aprendizaje por imitación, como por ejemplo el de Albert Bandura, que él propone normalmente que la imitación es un proceso de aprendizaje que va a involucrar mucho la observación, la retención y sobre todo la reproducción de comportamientos propios. También podemos decir que evidentemente el aprendizaje por imitación tiene algunas características específicas, como por ejemplo la observación, la reproducción, la retención. Y tenemos que considerar que para el aprendizaje por imitación, ¿no? Hay unos tipos, que hay tipos orientados a estos aprendizajes, ¿no? Y tenemos que ser muy enfáticos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del aprendizaje por imitación, chicos. Tenemos que considerar que dentro de estos tipos de aprendizaje por imitación, tenemos la imitación exacta, la imitación modificada y la imitación creativa. También tenemos que decir que evidentemente la imitación es muy importante, chicos, porque dentro de este proceso por imitación hay un desarrollo de habilidades sociales y emocionales, hay aprendizaje de nuevas habilidades y conocimientos, hay una formación de la identidad y de la personalidad, y sobre todo tenemos que considerar que dentro del aprendizaje de imitación
nosotros podemos adaptarnos a nuevas situaciones y contextos. O sea, un aprendizaje por imitación, chicos, no es malo, siempre y cuando genere un buen desarrollo, un buen propósito, ¿sí? Y dentro de poder observar cómo se da un aprendizaje por imitación, tenemos que considerar las estrategias que vamos a fomentar mediante el aprendizaje por imitación. Por ejemplo, la retroalimentación es algo muy importante porque va a proporcionar un aprendizaje positivo y constructivo. También tenemos que considerar, por ejemplo, la práctica, porque va a proporcionar oportunidades para poder practicar y refinar habilidades. Entonces, evidentemente, hablando de manera ya general, tenemos que considerar que los estilos de aprendizaje, las formas de estilos de aprendizaje también van a ir orientados de forma y van a trabajar de la mano para poder realizar o gestionar nuevas técnicas que nos ayuden en la propia estimulación del niño para su propio desarrollo. ¿Sí, chicos? Entonces, tenemos que ser muy específicos cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de estilos de aprendizaje y sobre todo de formas de aprendizaje, ¿sí? Chicos, ya como estamos en nuestra penúltima clase, vamos a realizar nuestro test de complementación de aprendizaje, así que les voy a mandar el enlace para poder desarrollar este pequeño test y luego de este pequeño test de complementación de aprendizaje daremos por culminado ya nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Así que les voy a mandar por el chat del Meet el enlace para que se puedan unir y puedan responder estas 10 preguntitas orientadas al tema del día de hoy. Así que chicos, los espero para que se puedan unir y para que puedan responder sus preguntitas, ¿sí? Les voy a dar 2 minutitos, chicos. A ver, chicos, vamos uniéndonos, por favor. Muy bien, chicos, ya pueden ir resolviendo su test de complementación de aprendizaje. Vamos a darles unos 5 minutitos para que respondan, ¿sí, chicos? Me van confirmando por el chat los que van acabando. Sí, Maruja, puedes escribir en el chat. A ver, chicos, vamos terminando. Los que han ingresado de repente de nuevo, ahí les envío el enlace nuevamente para que puedan ingresar y responder.
Muy bien, chicos, veo que se están uniendo también, están respondiendo. Vayamos respondiendo el chat, ya nos quedan 2 minutitos. Vamos, chicos, vamos respondiendo nuestro test de complementación de aprendizaje, que es relacionado al tema del día de hoy. Y también avisarles que el día miércoles, ¿no? Tenemos ya nuestra última clase y vamos a hablar sobre el método Montessori, ¿sí? Y este método es muy conocido dentro de la estimulación temprana y sobre todo de la educación inicial, ya que viene a ser una herramienta, una técnica muy importante también, la cual se considera mucho en la primera infancia, ¿sí, chicos? Así que vamos respondiendo, chicos, nuestro test de complementación de aprendizaje. Sí, Melanie, no te preocupes. Muy bien, Nilsson ya me confirmó que ya acabó. Le estoy mandando el enlace nuevamente a Melanie para que pueda ella ingresar y para que pueda ir respondiendo su test de complementación, ¿sí? Así que vamos, chicos. Bueno, chicos, tenemos que dar una pequeña retroalimentación, ¿sí? Nosotros el día de hoy hemos visto un tema muy interesante, muy importante. Hemos visto los estilos de aprendizaje y juego en la primera infancia, ¿sí? Hemos visto, evidentemente, chicos, ¿no? Así mi ministro está aprendido, ¿ya? Hemos visto qué es un estilo de aprendizaje. Y hemos considerado que consiste en una serie de características personales con las que naces y que desarrollas conforme vas creciendo. También hemos visto cuántos estilos de aprendizaje existen. Y hemos visto que existen 3 grandes sistemas para representar mentalmente la información. Y tenemos el estilo visual, el estilo auditivo y el estilo kinestésico. Entonces, en función de hacerlo más, más específico, el estilo visual evidentemente está representado por imágenes o por el aspecto visual, el aspecto de la vista, que tiende a pensar más uno en imágenes y la relaciona con ideas y conceptos. También hemos visto el estilo de aprendizaje auditivo, que es un sistema de representación orientado al oído, en la cual tienden a recordar mejor la información siguiendo y rememorando una explicación oral. También hemos visto el estilo kinestésico, en la cual ocurre cuando las personas aprendemos más fácilmente al movernos y tocar cosas, como cuando caminamos al recitar una información. Y evidentemente hasta aquí hemos visto los 3 grandes estilos de aprendizaje. Luego hemos podido ver, por ejemplo, cómo aprenden los niños. Y hemos indicado que evidentemente los niños aprenden como en un periodo de absorción más específica durante los primeros años de vida. También hemos visto que día a día se viven grandes momentos de aprendizaje, ya sea lo notemos o no, el niño va moldeando su personalidad y su forma de aprender. Hemos visto que mediante este proceso de cómo aprenden los niños, hemos visto el juego y hemos considerado que el juego tiene 5 grandes aspectos importantes, ¿no? 1, que el juego es provechoso. 2, que el juego es divertido. 3, que el juego es uh, interactivo. Hemos visto que también hay una participación activa y evidentemente hemos considerado, ¿no?, que el juego, ¿no?, viene a ser socialmente interactivo. ¿Y qué es lo que nos dice el juego? Que evidentemente el juego va a traer grandes oportunidades de estimulación para el niño en su proceso de aprendizaje. También hemos considerado las cualidades innatas y dentro de estas cualidades innatas hemos visto, y hay un caso también personal que una de ustedes ha comunicado en el grupo, perdón, en el chat del MIC, en el cual el niño ya tiene un propio aprendizaje y lo va desarrollando. Y podemos decir que la naturaleza es sabia cuando se trata de la evolución del propio ser humano o del ser humano. También hemos visto un estilo de aprendizaje orientado a experiencias y ambientes, cuando el niño se ve fuertemente influenciado
por el entorno, se ve estimulado por su propio entorno de aprendizaje, por su propio entorno en el que vive. Y por último, hemos visto el estilo de aprendizaje por imitación, que está orientado principalmente a que los niños aprenden haciendo suyas las actividades, hábitos, vocabulario e ideas de la comunidad en la que viven. Entonces nosotros podemos definir evidentemente que el proceso de imitación es algo muy natural, que se da en el proceso del aprendizaje del niño, ¿sí? Así que chicos, vamos a proyectarles, les voy a mandar el enlace, ya no les voy a proyectar, pero les voy a mandar el enlace de un pequeño videíto, ¿sí? Que me gustaría que ustedes lo revisen ya propiamente después de clase, de repente en el momento que ustedes puedan, ¿sí? Porque este videíto les va a hablar mucho sobre el proceso de aprendizaje por imitación. Y va a ser más explícito, ¿no? Si todavía hay tiempo, de repente lo puedo poner. Todavía tenemos un pequeño tiempo, así que vamos a compartir el pequeño videíto para que ustedes puedan observar rápidamente lo que yo les quiero complementar a ustedes el día de hoy. Aprendizaje por modelado, también conocido como aprendizaje por observación o imitación, implica que aprendemos observando la conducta de los demás. Los demás influyen en nosotros y nosotros influimos en los demás. Esta verdad de sentido común la investigó y demostró Albert Bandura, profesor de la Universidad de Stanford y uno de los psicólogos más citados del mundo. El aprendizaje por imitación constituye el primer y más antiguo modelo de aprendizaje para todas las especies. Tanto animales como humanos aprenden los aspectos más básicos de este modo. Esto incluye desde cómo alimentarse hasta la manera para comunicarse. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos qué es y en qué consiste el aprendizaje por imitación. ¿Listos? Aquí vamos. Primero, aprendizaje por imitación en los niños. Uno de los aspectos relevantes a considerar con respecto al aprendizaje por imitación es que se da impulsado por la curiosidad innata de los niños. Muchas de las conductas que se copian no surgen de decisiones conscientes. Ahora bien, el universo de atributos relativos a la conducta y los hábitos humanos que los niños aprenden y reproducen es extenso. Lo más importante son los vinculados al habla, a los hábitos, a las respuestas emocionales y a la conducta social. Aprendizaje por imitación vinculado al habla. Los niños aprenden indudablemente a comunicarse a partir de la imitación. Es tan real esta aseveración que los niños reproducen no solo la forma de hablar de los padres, sino hasta su tono de voz. Existen muchos casos registrados en los que los niños pueden no comenzar a hablar a la edad que les corresponde, como resultado de una falta de comunicación de los padres. De igual modo sucede por hablarles constantemente como bebés. Sin embargo, el aprendizaje por imitación en los niños, vinculado al habla, no solo incide en los primeros años del desarrollo, también estará presente desde que comienzan a comunicarse y hasta llegar a la edad adulta. Los niños pueden aprender a hablar de forma rápida, pausada, con tono de voz alto o bajo, con un marcado acento geográfico o a decir malas palabras como consecuencia de lo que escuchan en casa y en la escuela. Aprendizaje por imitación vinculado a los hábitos. El segundo tipo de aprendizaje que copian con frecuencia los niños se relaciona con los hábitos. Peinarse, comer a ciertas horas del día, bañarse, ser puntuales, ejercitarse, ser ordenados y colaborar son cualidades que se aprenden de manera muy sencilla. Obviamente, se da con tan solo imitar las acciones de sus padres en casa. De allí que se refuercen en todas las guías para padres la idea de que no basta con pedirle al niño que sea ordenado. Por ejemplo, efectivamente, él debe observar a diario esa conducta en los padres o individuos más cercanos. Aprendizaje de las respuestas emocionales y la conducta social. En muchos casos, los niños violentos o con tendencias depresivas simplemente recrean el ambiente que viven en sus hogares. Hay muchos pequeños, por ejemplo, que sufren de ansiedad producto de una respuesta emocional creada porque sus padres son personas nerviosas y están en constante actitud de alerta. Así, trasladan al niño una agobiante sensación de peligro. Para citar un ejemplo concreto, a menudo podemos notar cómo el trato que reciben las niñas por parte de sus padres es el mismo que luego ellas le otorgan a sus muñecas cuando juegan a imitar a las figuras de poder dentro de la casa. Por un lado, algunas niñas toman a sus muñecas y les gritan y castigan, otras les dan palmadas o están las que les hablan de forma cariñosa y sobreprotectora.
Al revisar la conducta de las madres, quedó en evidencia que las pequeñas aprendieron una conducta social y la vincularon a respuestas emocionales partiendo exclusivamente de la imitación. Como podemos ver, los niños reflejan en su comportamiento lo que ven en su entorno. De ahí la importancia de los modelos a los que son expuestos. Recuerda que si la información te ha sido de utilidad, puedes apoyarnos con una aportación en el botón de supergracias. Asimismo, te invitamos a suscribirte. Muy bien, chicos, quería compartirles este videíto porque realmente era muy interesante. Y bueno, chicos, no agradecerles a todos ustedes su participación activa y también aconsejarles a que siempre revisen su material y que siempre estén muy atentos a todas las publicaciones. Muchas gracias, chicos. Así que tengan buenas tardes. Hasta luego, chicos. Coordinadora. Bien, gracias por el pase, maestra. De igual forma, también gracias por habernos compartido sus conocimientos.